Pues ahí está la primera gira del presidente López Obrador. Vuela en avión comercial, hace escala, Atlanta, de ahí a Washington, ya está en Washington y mañana la agenda cargadita. El jueves tempranito vuelve a nuestro país. Jorge Fernández Menéndez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Un placer como siempre. Gracias, Guillermo de Loya, ¿cómo estás, Guillermo? Manuel, afortunadamente muy bien, buenas noches. Arturo Dam, ¿cómo estás? Manuel, muy bien, gracias. Buenas noches. A ver, vamos por partes, porque este es un Sí, allá que el destripador. temazo. Vamos por partes, porque sí, a ver, hay muchos frentes y creo que nos hemos concentrado mucho en todo lo que Donald Trump puede querer capitalizar o ganar este encuentro allá. Pero ¿qué hay del presidente López Obrador? ¿Hay estrategia? ¿No hay estrategia? ¿Hay todo que perder? ¿Hay nada por ganar? ¿O sí es posible, Jorge, ganar algo en esta gira? Mira, mañana veremos, ¿no? Después del encuentro. Yo creo que hay un punto donde sí se puede ganar, pero se necesita de la voluntad política del presidente. El presidente va con 10 de los principales empresarios del país, van a cenar con Donald Trump, con el equipo de Donald Trump, y incluso algunos de los funcionarios del equipo presidencial, como Alfonso Romo, que no están de acuerdo, y lo han dicho públicamente, con la política de convertir a la CFE en un monopolio, a Pemex en un monopolio estatal, y que tienen planteamientos distintos. Si de esa reunión saliera, mira, me concentro en un solo punto, si de esa reunión saliera algo que pudiera convencer al presidente de reabrir el sector energético del país, realmente reabrirlo, volver a apostar por las energías limpias, de rever esas políticas, aunque mantenga dos bocas, aunque mantenga otras políticas que pueden ser controvertidas, me parece que ahí se podría ganar. Algo que dé certeza y confianza, lo que decía el embajador Christopher Landau la semana pasada, que no se cambien las reglas a la mitad del camino. El embajador le pidió certidumbre y seguridad jurídica. Si pudiera salir de esos encuentros, de ese encuentro, un acuerdo que garantice certidumbre y seguridad jurídica para invertir en México, me parece que es un logro pequeño, pero me parece que alcanzaría para dignificar. Ahora es buena señal que estén ya de sí los empresarios invitados. Sí. Por supuesto. Sí, bueno, y además el presidente ha dicho que gracias al TEMEC México va a traer más inversión directa. Eso lo ha dicho. Dice, esta es una de las grandes virtudes que le tiene. Apuesta mucho al TEMEC. Le apuesta mucho al TEMEC, afortunadamente. Sí. No en ese sentido, sí, el presidente López Obrador ha estado a favor del libre comercio del TEMEC y dice, bueno, una de las virtudes de este tratado es que va a hacer a México atractivo para la inversión directa. Claro, el TEMEC ayuda, como ayudó el Telecán, pero también se necesitan muchas otras cosas. Ahora, mira, a mí la pregunta que me hago es, ¿cómo van a ver los demócratas estadounidenses? Pero eso es lo que más nos tendría que importar. ¿Cómo van a ver los demócratas cuando la elección está...? Con relación al tema de la relación México-Estados Unidos, sí. Sobre todo ante la posibilidad de que Trump pierda la presidencia y la gane un demócrata. A ver, ¿cómo la van a ver los demócratas, bueno, entonces? Es lo que tendría... A ver, no lo sé, Manuel, esa es la pregunta que yo me hago. Desde el tema político, diplomático, creo que es la importante, ¿no? A ver, los demócratas, ¿cómo lo van a ver? ¿Va a ser una visita realmente, vamos a decirlo así, equilibrada por parte del presidente? Porque dice, bueno, a ver, el motivo es la entrada en vigor del TEMEC, que fue hace 8 días. La entrada en vigor de un tratado trilateral a la cual no asiste una de las partes, que es Trudeau. Entonces ahí dices, bueno, a ver, esa es la versión oficial, vamos por la entrada en vigor del TEMEC. Pero hasta qué punto, lo que ha dicho mucha gente, esto no es un apoyo del presidente López Obrador a la reelección de Trump, porque a ver, tú lo dijiste al inicio ahorita, es la primera salida de López Obrador al exterior. A ver, no fue a la reunión del G20, no fue, mandó a Ebrard, y la primera salida del país del presidente es a reunirse con Donald Trump en algo que creo yo dista mucho de ser una verdadera visita de Estado, ¿no? Año 8 meses después, primera salida. Yo creo que es un buen momento para ser optimistas en relación de lo que pueda de alguna manera derivar de esta reunión bilateral. Porque después del escenario de contracción económica que tenemos, creo que cualquier acercamiento, cualquier apertura para las vías de intercambio es deseable. En un intercambio comercial donde se tienen 576 mil millones de dólares en flujo, pues creo que de ninguna forma podemos verlo única y exclusivamente por la parte de la raja política que seguramente la va a tener a favor Trump en un escenario donde está brutalmente golpeado, donde va a la baja en las preferencias, donde tiene 9 puntos abajo de Joe Biden, donde en los principales estados bisagra, donde tiene o tenía apoyos de alguna manera dentro del público electoral latino, se han bajado, se han caído prácticamente al suelo. Florida, Michigan, Pensilvania,
Pero a fin de cuentas tenemos esa oportunidad. O sea, ¿tú que ya ves dices, Jorge. desahuciado a Donald Trump? No, pero bueno, tampoco podemos dejar a un lado la historia de lo que nadie está ocurrió. Oye, porque hace 4 años De lo que más ocurrió o menos en esa decíamos ocasión, lo mismo en la esa elección ocasión estaba Hillary abajo Clinton, Trump. 3.5 de Hillary Clinton. Vino en la invitación que en ese momento el presidente Enrique Peña Nieto tuvo a favor de este personaje y pues la distancia nada más en ese pequeño tramo se redujo a 0.9%. De que tiene efectos dentro del público votante latino a manera de generar esperanza por esta reunión, sin duda los tiene y eso pues, será aprovechable. Pero para la parte mexicana, ¿qué es lo plausible? Creo que ese intercambio directo dentro de los empresarios, donde se pueden abrir nuevas vías de inversión y nuevas formas de tener ese reforzamiento de vínculos y relaciones en una mesa donde también pues habrá también oportunidades para suplir lo que estaba cumpliendo China en ese momento. Entonces, lo económico, tú ves y lo lo económico. económico sin duda será Lo una económico. oportunidad muy Ahora, grande. siempre es impredecible lo que puede ocurrir cuando está Donald Trump cerca. Pues, sí, por supuesto. Siempre, siempre. Un poco siguiendo la línea de que Qué dice bárbaro. Guillermo, hay que recordar que un pesimista es un optimista bien informado. Sí, claro. ¿No? Entonces, hay que tomarlo con todo. Ahora, yo creo que, estoy de acuerdo, yo creo que se siente en una mesa. Mira, hay un aspecto positivo en todo esto. Creo que hay muchos negativos, pero ya se han hablado hasta el hartazgo. Creo que hay un aspecto positivo. A ver, el presidente tiene muchas virtudes, pero una de las virtudes que no tiene es conocimiento del mundo. Del mundo real, del mundo. Cuando estoy diciendo no de los estados, no de los municipios, de los pueblos en el país, que lo ha recorrido N cantidad de veces, sino del mundo. Es un hombre que ha salido muy poco al exterior, ha viajado muy poco, ha tenido muy pocos encuentros y reuniones políticas. Son contadas con los dedos de la mano. Y con presidentes y menos. con presidentes menos. Entonces, que el presidente vea cómo funciona el poder real a nivel global, me parece que es un aspecto positivo. Quienes hemos tenido la suerte de estar en la Casa Blanca en este tipo de reuniones de visitas oficiales o visitas de Estado, es el poder. Tú entras a la Casa Blanca y es el poder real. De principio a fin. Te lo echan encima, sí, te lo ponen. Pesa. Entonces pesa. Entonces creo que ese es un aspecto positivo. Lo que hay que ver es cómo, por eso decíamos, mañana tendremos respuestas, cómo reaccionará, y ya entramos en la psicología política, cómo reaccionará el presidente López Obrador y cómo reaccionará el presidente Trump. Más allá de sus comitivas, más allá de sus invitados, más allá de lo que platiquen, es un tema de psicología política que lo vamos a ver, y yo creo con dos personalidades tan particulares como López Obrador y Trump, mañana va a ser una exhibición en ese Ahora, hasta sentido. donde sabemos, hasta donde conocemos de la agenda, habrá una conferencia, una especie de rueda de prensa, Así es. pero no se plantean, o al menos no están confirmadas preguntas y respuestas. ¿Eso disminuiría de alguna manera el riesgo que se podría correr? Porque uno nunca sabe qué pueden preguntar y sobre todo qué puede contestar. Bueno, la prensa gringa, perdón, es menos disciplinada que la nuestra para esas cosas, ¿no? Y trae su propia agenda y su Trump, propia no, dinámica. A ver, cuando Trump se encontró con Peña Nieto, tampoco iba a haber preguntas y respuestas, y eran Y 3 de preguntas repente- para cada uno, y había un acuerdo explícito de que no se iba a hablar del muro, y bueno, ya sabemos Se lo que pasó, ¿no? Mira, disminuye el riesgo, pero al final de cuentas las preguntas y las respuestas son parte, ¿sí?, de la democracia, parte de las relaciones de poder entre el poder político y el cuarto poder, el verdadero cuarto poder, que es la prensa, ¿no? Entonces, que no haya preguntas y respuestas, Manuel, también me ¿No parece te una gusta? postura... No me gusta. A mí, a ver... Pero es que una pregunta obligada va a ser el muro. Sí, bueno. Y ahí no hay bueno, ni y a habrá ver, acuerdo. y no sería un buen momento para que, por ejemplo, el presidente López Obrador expresara su opinión acerca del muro en Estados Unidos, ¿sí? A ver, pues claro, quiero yo pensar que está en contra del muro, ¿no? Bueno, creo que sería un buen momento, ¿sí? Sería un buen momento. Yo sí estoy a favor de las preguntas y las O sea, ¿a ti respuestas. te gustaría que el presidente López Obrador le dijera ahí en la Casa Blanca a Donald Trump lo que piensa el muro y lo que piensa a mí sí. de otras Creo que cosas? todos tenemos ese deseo morboso de ver un posicionamiento de López Obrador en respecto de los temas más álgidos. Sin embargo, ha dejado muy claro que ese no va a ser tema
y apegado a su estilo personal, estoy seguro que no va a tocar absolutamente nada que pueda lesionar él. Pero Donald Trump. ¿Qué pasa en ese caso si en lo impredecible que resulta Donald Trump, como lo ha sido en toda su trayectoria política, tuviera una declaración desafortunada en frente de nuestro presidente o tuviera de alguna manera alguna reacción como la ha tenido, visceral, en donde pues nos va a poner en cara que los 386 kilómetros construidos del muro son para evitar la entrada de los delincuentes mexicanos y nos sigue catalogando con esa ranciedad? Creo que sería un magnífico momento, sin embargo, en el mundo real eso, te lo aseguro, Arturo, no va a pasar. Bueno, veremos. Déjeme ir a Washington con Irving Pineda. Irving, tú estás allá, llegaste desde ayer, un día antes, desde ayer por la noche, siguiendo paso a paso esta gira, la primera gira internacional del presidente López Obrador. Mañana actividad intensa. Irving, ¿qué ambiente se respira? ¿Qué has podido palpar? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Manuel? Te saludo con muchísimo gusto. La verdad es que esta gira parte en dos lados, me parece. Del lado de México le están dando muchísimo juego los periodistas. Estamos al pie del cañón. De hecho, no tuvimos la imagen del presidente López Obrador saliendo del aeropuerto, pero tenemos la imagen del presidente, pues cuando está en el avión, cuando llegan los agentes norteamericanos y dicen esta comitiva, se baja y sale por una puerta alterna. En el frente de Estados Unidos, las noticias son las protestas que va a haber aquí para pedirle un freno al racismo, protestas que ya llevan un rato, pero que mañana serán noticia. Y también el problema es, y la discusión está en si el presidente de la Unión Americana usa a su homólogo mexicano para estar haciendo campaña. En estas pistas está corriendo la visita del presidente López Obrador aquí, evidentemente afuera de la Casa Blanca está aumentando la seguridad, mi querido Manuel. De hecho, pues hemos platicado, mi querido Manuel, pues con quienes están haciendo esta agenda, estuvieron ahí y compartieron un poco de por qué es importante esta visita, mi querido Manuel. ¿Por qué es importante y por qué el presidente viene en esta época? Rápidamente. Bueno, como tú sabes, el 1 de julio entró en vigor el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que es un tratado que va a regir nuestra vida económica por los próximos 10, 20 o 30 años, por ser Estados Unidos y Canadá nuestros socios comerciales más importantes. Entonces viene para tener un diálogo de alto nivel y dar con eso pie la entrada a vigor de este tratado. Va a haber una reunión de trabajo con el presidente Trump, una reunión privada, y además después una cena pues con varios de los empresarios más importantes de Estados Unidos y de México. ¿Cuántos empresarios habrá en total en esa cena? Son 20 empresarios los que va a haber en la cena, una parte de México y otra parte de Estados Unidos. Roberto, a ver, preguntarte rápidamente, hay mucho, que aquí estamos en un proceso para renovar la campaña de la Unión Americana, estamos en un proceso, pues sí, álgido, no pinta ahí un poco raro esta presencia, no hay que verlo así, algunos artículos de opinión lo han dicho. Nosotros vamos a seguir al margen del proceso electoral en Estados Unidos, no es el objetivo de esta reunión en lo absoluto, el objetivo es hablar de la relación económico-comercial y bueno, también de la cooperación para la pandemia, que lo ha dicho el propio presidente. Y bueno, pues en cuanto a procesos electorales vamos a seguir completamente ajenos. Nuestra política pues es de no intervenir, aunque eso sí, siempre pues tratando a través de nuestros consulados, de nuestra embajada, de estar trabajando codo a codo con toda nuestra comunidad en el extranjero. Claro. ¿Habrá algo más allá del TEMEC? ¿Algún temita más que se cuele? La cooperación para la pandemia, como te decía, es otro de los temas que se van a tocar. Entonces, bueno, pues fundamentalmente eso. Gracias, Roberto. Ya estábamos platicando con Roberto Velasco hace un rato. Él es el hombre clave en América del Norte, uno de los principales colaboradores del canciller Marcelo Ebrard, y alguien que tiene el pulso de esta agenda porque él estuvo haciendo con los pares norteamericanos. Mi querido Manuel, aquí es una noche complicada porque ha aumentado la seguridad en la Casa Blanca. El presidente López Obrador está durmiendo en la residencia que pertenece a la Embajada de México en la Unión Americana. Es donde duerme el embajador a Bárcena. Hoy estará el presidente López Obrador, unos colaboradores más del gobierno federal, está en la zona hotelera, que está muy cerquita de donde nos ubicamos también ahí. ¿Qué va a pasar con los periodistas? Quienes quieran pasar a la Casa Blanca necesitan a fuerza una prueba COVID-19. Mañana se aplicará en el Sofitel para los periodistas a partir de las 7 de la mañana, justo cuando estará la colocación de una ofrenda floral al monumento de Abraham Lincoln.
pruebas de COVID-19 entonces para todos sirven. ¿También para el presidente López Obrador? Para el presidente, sí, el presidente López Obrador se hizo una prueba en México, salió negativa. Sí. Ahora el presidente, para poder pasar, necesita una prueba rápida de COVID-19. Es un protocolo que aplica la Casa Blanca y del cual nadie se salva. El presidente dijo en la mañana que él estaba dispuesto a hacerlo. Pruebas para todos. Entonces, el presidente descansa allá en la residencia, en la Embajada de México en los Estados Unidos, en Washington, y el equipo en un hotel. Irving, gracias. Mañana platicamos. Buenas noches. Buenas noches. Pruebas para todos, entonces. Pruebas para todos. Pruebas para todos. Veremos, es parte pues, de esta nueva normalidad. Le tocó al presidente de Polonia hace unas semanas, fue a la Casa Blanca, también le tocó, es protocolo de seguridad de la Casa Ahora, ¿hay mayor cercanía entre el presidente López Obrador y Donald Trump de la que existía entre el presidente Donald Trump y Enrique Peña Nieto? ¿Ustedes ven una mejor relación, una relación más descompuesta? ¿Se entienden bien? Nunca se han visto. La relación de Peña y Trump terminó rota prácticamente al final del sexenio pasado. Aquí hay una buena relación. Creo que es difícil establecer una relación personal, entre otras razones, primero porque no se han visto nunca, ¿no? Y cuando tú no te has visto nunca es difícil. Aunque dice Donald Trump, ayer lo escribía de puño y letra, que es su amigo. Pero y también maravillosa. dijo lo mismo de Macron y luego le dijo las peores cosas de la historia. Pero, y después hay otro problema, el presidente López Obrador no habla inglés, entonces la comunicación directa entre ellos pues, se complejiza. Pero habrá que ver con qué es lo que sale. Yo creo que hay que ver qué acuerdos. Ahí lo que decía Roberto Velasco, de que solamente se va a hablar de Temec y pandemia, no es verdad, no, hombre. Tú ves ahí temas de seguridad. De seguridad, de migración, de todo. Tiene que haber sustancia y acuerdos reales y tangibles que se traduzcan en cuestiones que favorezcan de alguna manera a la economía mexicana, sobre todo en este momento. No podemos ceñirnos únicamente a lo que se ha establecido como objetivo de la reunión, que es el reconocimiento por el inicio, la celebración por el inicio del Temec y además la gratitud expresada por nuestro país hacia la facilitación que hizo Estados Unidos, las facilidades que dio para efectos de la compra de ventiladores en esta época de COVID. Tiene que haber sustancia, tiene que haber materia, tiene que haber algo que se le dé seguimiento medible. Esta parte es maravillosa. ¿La energética? La parte energética se me hace un buen momento para no ir contracorriente con una tendencia y con una cuestión que es tendencia mundial. No podemos nosotros aislarnos a pensar que México será uno de los muy pocos países en donde sigamos apostando por las energías fósiles y por las vías de combustión para la generación de energía. Creo que es el momento adecuado, creo que tenemos la oportunidad que incluso sería una rectificación que generaría bonos al propio López Obrador. Yo estoy totalmente de acuerdo y ojalá y rectifique. Si me preguntas, yo no creo que lo vaya a hacer. Yo no creo que lo vaya a hacer. Mira, a decir de la mañanera de hoy y la de ayer y la de antier. Aquí estamos esperando que se llegue a un acuerdo y a ver si esto realmente se traduce en más inversiones directas para el país a raíz del Temec. Que a ver, tampoco hay una enorme diferencia entre el Temec y el Telecán. El Telecán, desde mi punto de vista, era muy superior al Temec. Y en cuanto a atraer inversiones directas, la pregunta que yo hice en uno de mis artículos la semana pasada, bueno, a ver, ¿cuántos empresarios dijeron hace 8 días, el miércoles pasado, ya entró en vigor el Temec, a ver cómo invertimos directamente en México? Sí, inmediatamente la Secretaría de Economía sacó un anuncio de que una empresa canadiense estaba dispuesto a invertir en Tijuana una determinada cantidad de dólares, pero claro, una golondrina no hace verano, ¿no? Y estas ideas económicas del presidente de México, no sé cómo calificarlas, son muy chistosas, ¿no? A ver, este tema de las computadoras de la Secretaría de Economía, retiramos 3 y entonces 4 personas van a compartir una computadora. Mira, si por mí fuera, yo desaparecía la Secretaría de Economía. Luego les explico por qué. Pero si la vas a tener funcionando... Se acabó la era digital. Si la vas a tener funcionando... ¿Cómo es que quitas un elemento, una herramienta tan importante como es hoy en día una computadora? Sobre todo para el comercio. Sobre todo, bueno, a ver, ahí tienes el Temec, Secretaría de Economía, y con les un vas capítulo a quitar, específico de comercio electrónico. De comercio electrónico. Es decir, yo no creo, desafortunadamente, que el presidente López Obrador, a raíz de estas reuniones, de la reunión de hoy con los empresarios, vaya a cambiar su postura. Ojalá y lo hiciera. Ahora, yo escucho y leo, hay quienes hablan ya de una humillación, lo decía el dirigente nacional del PAN, una humillación, y de vendepatrias no bajaban al presidente López Obrador. ¿Eso qué es? ¿Eso es politiquería? ¿Eso es un deseo de que
fracase realmente el presidente López Obrador. Se me hace hasta una ¿Eso es irresponsabilidad. una realidad? No creo, si me permiten, de ninguna manera creo que se llegue a ese extremo y pues creo que no es momento ni es propicio el ahorita también el violentar este clima tan revuelto nuevamente con argumentos de la política, porque a nadie le conviene, repito, tener una mala relación, aun cuando se está en ese escenario, en esa antesala en donde posible y muy posiblemente vaya a haber un cambio en la presidencia de los Estados Unidos, pero mantener esa buena relación estos últimos meses creo que es algo verdaderamente plausible y sin embargo, pues bueno, tampoco veo que vaya a haber una situación de humillación pública, ni mucho menos. Vendepatrias, ¿por qué? ¿Vendepatrias por qué? Pues no sé, eso dicen en el PAN. Sería interesante contestar esa pregunta. ¿Vendepatrias por qué? ¿Cuál es la oferta que está llevando Andrés Manuel, que está comprometiendo los destinos de la patria? Yo no la tengo a la vista. Pero por lo menos tendríamos que tener primero la reunión, ver sus resultados, bueno, y luego calificas la reunión. Pero, a ver, lo que sucede que es imposible, yo creo que es imposible despartidizar y despolitizar una visita de estas características, porque además tenemos antecedentes. Cuando estaba a punto de, ya había concluido el Tratado de Libre Comercio, faltaba un mes para las elecciones, donde participaron Bush padre y Bill Clinton, y todo el mundo pensaba que iba a ganar Bush, ni siquiera el presidente Salinas fue a aquella reunión en San Antonio, inútil, en términos de Tratado de Libre Comercio, quizás tan inútil como esta, pero a pesar de que iba Brian Mulroney, el primer ministro canadiense, y el resultado fue que ganó Bill Clinton, y Bill Clinton reabrió la negociación y se retrasó todo un año la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Preguntémonos algún día si en lugar del 1 de enero del 94 el Tratado de Libre Comercio hubiera entrado en vigor el 1 de enero del 93, cómo hubiera quizás cambiado la historia de este país. De por sí no está muy compuesta la relación con los demócratas después de la visita de Trump a México como candidato cuando se le dio trato. A pesar de que Marcelo Ebrard trabajó con el equipo de Hillary Clinton y tiene mucha más en el proceso electoral de ese tiene año. Mucha más cercanía. Los tres, gracias. Pues veremos. Mañana veremos. Hemos soñado mucho el día de hoy. Ojalá. Gracias. Muchas gracias. Te dejamos para que corras a todo personal. Y te vemos en unos minutitos con Viviana del Sazo, todo personal. Gracias por vernos. Soy Manuel López San Martín. Mañana, noche miércoles, acá nos encontramos en esta República MX. Pásala muy bien.